Hola, mi nombre es Sara Barba Sánchez y a continuación voy a exponer el trabajo final del máster, cuyo título es Situación del alumnado con sobredotación y su profesorado en el sistema educativo español. El índice consta de los siguientes apartados: introducción, método, resultados, discusión y conclusiones y referencias bibliográficas. En cuanto a la introducción, cabe decir que no es hasta la aparición del Real Decreto 696/95 del 28 de abril cuando aparecen por primera vez los alumnos con sobredotación como alumnos con necesidades educativas especiales. Actualmente, la ley que regula la sobredotación es la Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, la LOMCE, que modifica la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación, la LOE. Existen diversas definiciones y muchos términos relacionados. La primera definición se lleva a cabo según la escala de inteligencia de Stanford en 1916, que define al sobredotado como aquel alumno que tiene un cociente intelectual de 130 o superior, mediante unas pruebas estandarizadas. Más tarde, en 1977, aparece la teoría de Renchul, teoría de los 3 anillos, que define a los sobredotados como aquellos alumnos en los cuales confluyen 3 características: la habilidad intelectual, el compromiso con la realización de las tareas y la creatividad. Pero aparecen autores como Steinberg en 1983 y Castelló en 1992 que discrepan con esta teoría y consideran que a estos factores se les debe añadir también, por un lado, la metacognición, que es la capacidad para reflexionar sobre los procesos de pensamiento y la forma de aprender, y la vertiente social, es decir, la familia, el colegio y los compañeros. Se tendrán en cuenta las características de los alumnos sobredotados. Según Wallace, en 1988. Por un lado, existen características positivas como pueden ser que aprenden con rapidez y tienen capacidad de retención, tienen un buen dominio del lenguaje, un vocabulario altamente avanzado, son buenos lectores, perfeccionistas y autocríticos, creativos, y por otro lado las negativas, que son irónicos, los trabajos los realizan pobres e incompletos, aparentan estar aburridos y están absortos en su mundo particular. Una vez tenemos identificado al alumno con sobredotación, es imprescindible conocer cuáles son los tipos de intervenciones. Por un lado, tenemos, según Rayo en 2001, la aceleración, que consiste en adelantar de curso al alumno para que esté en un contexto curricular adecuado. Para Benito en el año 2000, el agrupamiento es una estrategia que consiste en agrupar a los estudiantes en función de sus capacidades, ofreciéndoles programas educativos adecuados a su edad y a su nivel. Según Blanco, en 2004, otro tipo de intervención es el enriquecimiento, que consiste en añadir nuevos contenidos que no están cubiertos por el currículum y trabajarlos con mayor profundidad. Para todo ello, debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de adaptaciones. Por un lado, se tiene en cuenta el qué enseñar, es decir, se deben enriquecer los contenidos teniendo en cuenta la tipología de los mismos. Por otro lado, hablaremos del cómo enseñar, que hace referencia sobre todo a la metodología. Es importante que los alumnos tengan un aprendizaje tutorado, que trabajen en pequeños grupos y sobre todo que aprendan a través del descubrimiento. Para ello el docente debe tener una programación flexible y desarrollar programas de entrenamiento cognitivo. Finalmente, hablaremos del cómo evaluar. En este caso, se debe tener en cuenta una amplia gama de técnicas de evaluación que no limiten la posibilidad de aprendizaje sobre todo
y que les permitan demostrar no solo lo que saben, sino cómo lo saben, cómo lo entienden y cómo lo han aprendido. Así pues, partiendo de todos estos estudios, el objetivo de esta investigación es destacar las posibles lagunas o errores que pueden presentar los docentes, tanto en la educación infantil como primaria, en cuanto a la intervención con alumnos sobredotados. Por otro lado, hablaremos del método. En primer lugar, tendremos en cuenta a los participantes. Han participado 20 maestros, 6 de educación infantil y 14 de educación primaria, un 80% mujeres y un 20% hombres, con una edad media de 35 años. Por otro lado, se han tenido en cuenta las herramientas que hemos utilizado, que han sido las siguientes. Instrumentos de observación, guías de observación que nos han permitido conocer datos relevantes sobre la actuación del docente ante alumnos de estas características y cuestionarios elaborados en Word. Todo esto se ha elaborado gracias a un estudio sobre los estereotipos de educación de Halligan y Kaufman en 1994, que se llama La educación de los niños más capaces, programas y recursos didácticos para la escuela. Y finalmente hablaremos del procedimiento. A la hora de realizar esta investigación se han tenido en cuenta diversos pasos. En primer lugar, se ha reunido al profesorado que va a participar en el estudio y se le ha explicado en qué va a consistir la investigación. En segundo lugar, cuando los tutores han aceptado la propuesta, se ha elaborado el material, en este caso un test de elaboración propia, con preguntas que pueden tener respuesta sí o no, o contestar si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Estos indicadores han sido bastante concretos para aportarnos solamente la información que necesitamos. En tercer lugar, se ha recogido la información mediante una tabla Excel y, finalmente, gracias a la observación directa que se ha llevado a cabo en las aulas, hemos podido valorar la situación real del docente en cuanto a los alumnos que presentan esta necesidad. En cuanto a los resultados, hablaré de 3 apartados: los datos personales de los docentes, los resultados de las encuestas y los resultados de las guías de observación. Centrándonos en los datos personales, se ha tenido en cuenta por un lado la edad y el sexo, que queda reflejado en la figura que aparece a continuación. En cuanto a la edad, podemos decir que el mayor número de participantes tienen una edad que oscila entre los 25 y los 35 años, y se puede comprobar que abunda el número de mujeres en la participación para el trabajo. Los datos sobre la información personal de cada maestro nos desvelan que solamente un 15% tiene experiencia con estos alumnos y ha recibido formación, por lo que puedo decir que la formación es escasa y muy limitada. El 80% de los participantes no se ven capaces de ofrecer una respuesta educativa de calidad a pesar de sus más de 10 años de experiencia. En cuanto a los resultados de las encuestas, se observa que uno de los aciertos con mayor porcentaje es que los docentes consideran que los alumnos con sobredotación son alumnos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo y por ello un 75% contesta que sí requieren adaptaciones curriculares. Además de que es un rasgo que perdura toda la vida y que son alumnos que se distraen con facilidad cuando algo no les interesa. Por otro lado, los ítems que han dado pie a error son que se considera que la aceleración es la mejor opción como respuesta educativa, que únicamente un test de inteligencia determina la sobredotación y también que creen
que no hay que modificar la metodología y que la atención individualizada debe realizarse dentro del aula. Finalmente, se observa que existe mucho desconocimiento acerca de los problemas sociales y emocionales que presentan los alumnos sobredotados y muchas lagunas sobre los rasgos de la personalidad. Por lo que hace referencia a las guías de observación, diremos que, en cuanto a los materiales, no se dispone de una batería de recursos adaptados a los niveles y ritmos de aprendizaje. Existen fichas adicionales que en ocasiones no guardan relación con el tema que se está tratando y se ha observado que las aulas disponen de libros, ordenadores y otros recursos, pero que no se pueden utilizar a no ser que sea una actividad anteriormente programada. En cuanto a la metodología, el alumno tutoriza a otros alumnos, los cuales tienen un ritmo más lento. El docente modifica su volumen y su tono de voz para captar la atención cuando el niño está un poco disperso. Se realizan cambios de actividades cuando no está funcionando la actividad que se está llevando a cabo en ese momento. Se plantean diferentes objetivos y existe una actitud positiva en exceso hacia el alumno sobredotado, ya que se halaga todas sus tareas. El punto 4. Discusión y conclusiones. El objetivo principal de esta investigación consiste en comprobar la formación y experiencia de la que disponen los docentes sobre la sobredotación, además de la respuesta educativa que se lleva a cabo ante situaciones con alumnos sobredotados. Otro de los objetivos es indagar para ver cómo repercute el nivel de instrucción del docente en el progreso del aprendizaje del alumno. Después de haber hecho todo este análisis, las respuestas obtenidas me permiten afirmar que el conocimiento del profesorado acerca de este tema es muy global y que hay una formación muy escasa a lo largo de su trayectoria, como estudiante y como trabajadores. Esto supone que los conocimientos para poder llevar a cabo una respuesta educativa de calidad son escasos y ellos mismos no se ven preparados para afrontar esta realidad, la cual se pueden encontrar con facilidad en aulas ordinarias. La sospecha de mi investigación se ha cumplido, ya que es cierto que la formación y conocimiento que poseen los docentes acerca de la sobredotación es la que va a otorgar la capacidad para enfrentarse a estos casos con una mayor eficacia. Por lo tanto, el hecho de tener un mayor conocimiento nos va a permitir una mayor compensación de las necesidades específicas de apoyo educativo que padecen estos alumnos. La observación directa en el aula me ha permitido conocer que el principal problema en la actuación del maestro es la metodología y la mala organización de los recursos. En primer lugar, cabe destacar que, al igual que para los autores nombrados anteriormente, para el profesorado de este centro, el término de sobredotación es muy ambiguo y existen diferentes apreciaciones en función de cada docente. Por un lado están los que defienden la idea de que la sobredotación se mide solamente a través del cociente intelectual y los que, además, añaden otros factores como pueden ser una buena metacognición o la creatividad. También se ha podido observar que existe un escaso conocimiento de las características de estos alumnos y que pueden llevarnos a la confusión, a confundirlos con alumnos
con otros trastornos, ya que son alumnos que presentan pocas habilidades sociales, problemas emocionales y un autoconcepto bastante alterado, además de mostrar actitudes de pasotismo y aburrimiento en el aula. Por lo que hace referencia a la metodología, se observa que la mayoría de los docentes consideran que la mejor opción siempre es la aceleración. Esta creencia es errónea, ya que no siempre es la mejor opción porque no se puede interrumpir la socialización de estos alumnos y en muchas ocasiones el cambio de grupo puede suponerles un desequilibrio emocional. Aunque es cierto que, sin darse cuenta de la metodología que se está aplicando, los docentes en mayor o menor medida aplican el enriquecimiento del currículum, que consiste en ajustar los programas a sus necesidades y características. Este enriquecimiento suele ser vertical, es decir, un mayor número y variedad de actividades. También existe la modalidad horizontal, aunque esta hemos podido comprobar que escasea en las aulas. Por lo que hace referencia al qué enseñar, encontramos que los docentes proporcionan al alumno una amplia variedad de conceptos, pero escasean las diferentes estrategias para alcanzar los objetivos. En cuanto a los contenidos actitudinales, hemos visto que no se han trabajado lo suficiente ya que el docente no considera que el alumno tenga dificultades en este ámbito. Otro aspecto nombrado en la introducción es el cómo enseñar, donde hemos visto que suele tratarse de un aprendizaje atutorado, aunque en ocasiones se plantean trabajos en equipo, pero no hay rotación, lo que supone que los alumnos siempre realizan el mismo rol y no desarrollan las diferentes destrezas como debería ser. Tras mi observación directa en el aula, puedo afirmar que no se llevan a cabo programas de entrenamiento cognitivo como tales, que serían de gran ayuda para desarrollar las habilidades metacognitivas, ni tampoco programas para desarrollar la creatividad. Por último, mencionaré el cómo evaluar. Se puede decir que el docente evalúa a partir de una rúbrica estándar y se tiene en cuenta si se han alcanzado o no los objetivos, pero no el camino para lograrlos. En definitiva, los resultados extraídos de esta investigación son coherentes y con los estudios previos sobre esta temática, de manera que se puede decir que aportamos nuevas informaciones sobre el conocimiento y formación de los docentes en cuanto a la sobredotación, con la necesidad de seguir investigando. También es necesario recalcar que la muestra se ha realizado con 20 docentes y hubiese sido más significativo trabajar con un número más elevado de maestros para que los resultados tengan una base más sustentada. Otro factor que ha sido importante es el periodo de tiempo, que ha sido muy limitado. Los resultados pueden valer para concienciar de la importancia que tiene conocer que los alumnos sobredotados también tienen necesidades específicas de apoyo educativo y cuáles son, y para próximas búsquedas se propone además entrevistar a las familias y a los alumnos sobredotados para ver qué percepciones tienen ellos y cuál es su manera de actuar. Además, sería interesante llevar a cabo la investigación en más de un centro o incluso en más de una comunidad. Para finalizar, mostraré las referencias bibliográficas. Por un lado, los monográficos, como los que se ven a continuación, y la legislación. Muchas gracias por la atención recibida.